Son las 8:02 de la mañana, las 7:02 en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a todos aquellos que se incorporan a esta hora a la sintonía de La Mañana de Federico en Es Radio en este jueves 13 de abril. Ya vamos a resumirles la actualidad del día. Hay muchísimas informaciones, muchas noticias, además la mayoría de ellas están abiertas porque se están produciendo en estos instantes o en las próximas horas van a ser fundamentales para el transcurso de los acontecimientos. Estoy pensando, por ejemplo, en Ferrovial y en esa votación que va a tener lugar a partir de las 12:30 en la Junta de Accionistas sobre el cambio de sede, el traslado a los Países Bajos. Y a partir de las 8:30, 8:40 aproximadamente, vamos a comentar todas estas informaciones con Luis Herrero, Julián Quirós y Tomás Cuesta, que hoy nos acompañarán en la tertulia. Antes, déjenme que les cuente cómo se presenta el día. Les hablábamos de ese frente que ayer avanzaba desde el norte. Bueno, pues hoy hasta 9 comunidades están en alerta por fuertes vientos en toda la cornisa cantábrica, también en el Bajo Ebro, Baleares y en Canarias. Muchísima precaución, por favor, con el viento, que es muy traicionero y puede llegar a ser muy peligroso. Además, se esperan lluvias débiles en el norte de la península y también tormentas, por ejemplo, en Cataluña. Bajan notablemente las temperaturas, seguramente lo están notando, así que por favor no se olviden del jersey, del abriguillo, de la chaquetilla antes de salir de casa. En el centro peninsular hoy la máxima será de 17 grados. Estamos casi 5 grados por debajo de la máxima que se alcanzó ayer, por ejemplo, en Madrid. La máxima de las máximas en Córdoba y en Málaga, y la temperatura muy agradable, desde luego 25 grados. Y la mínima, hoy en el pelotón del pasmo, tenemos a Ávila, a Burgos y a Soria con 1 grado bajo cero. A partir de las 10:15, como todos los días, en compañía de Isabel González, la Crónica Rosa y muchísimo más contenido que también pueden seguir. Y saludamos también en este punto del día a todos aquellos que siguen nuestra retransmisión en directo a través de nuestro canal de YouTube. Andalucía desoye a la Unión Europea y avala los regadíos ilegales en Doñana. Este titular, esta frase que les acabo de leer, es el titular de portada hoy del diario La Vanguardia. Bien podría servir para abrir un día como hoy la portada del diario, por ejemplo, de Huelva, el de Sevilla, la edición andaluza del diario ABC, incluso la del Mundo. Bueno, hoy, como les digo, es la portada del diario La Vanguardia. Si no hubiese una mala intención previa o una desviación informativa ya arraigada en el tiempo, uno podría extrañarse por la elección de la noticia, decir, bueno, pero ¿cómo es posible que se abra hoy en la edición de La Vanguardia con esta información, con esta noticia que se produjo ayer en el Parlamento de Andalucía? Ahora, los antecedentes de la cabecera no dejan lugar a duda. Lo peor de todo es que La Vanguardia abre hoy su edición con esta noticia el mismo día en que la oposición en bloque en el Parlamento catalán ha solicitado la comparecencia urgente del consejero de Sanidad para dar explicaciones sobre el interrogatorio al más puro estilo Gestapo de una enfermera andaluza que trabajaba en el Vall d'Hebron y que se le ocurrió denunciar a través de un vídeo de TikTok que para sacarse la plaza a la oposición para trabajar en ese hospital tenía que aprobar previamente el examen C1 de catalán. Como les decía anteriormente, nada nos extraña con los antecedentes de la cabecera. ¿Se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo perfectamente porque recuerdo además que trabajaba esa noche, 12 de febrero del año 2005, el Windsor en llamas. Esta era una de las portadas que se podría leer en La Vanguardia, también en el periódico de Cataluña. Las cabeceras catalanas abrieron ese día con el Windsor en llamas. ¿Y saben ustedes lo que pasó también ese mismo día? En Cataluña, en Barcelona, que un barrio, el Carmelo, se hundió por completo por las obras del metro que allí se estaban desarrollando. Ese mismo 12 de febrero del año 2005, el barrio del Carmelo se hundió. Y la portada de la prensa catalana, tanto de La Vanguardia como del periódico de Cataluña, titulaban con el Windsor en llamas. El Windsor se había hundido y el Carmelo se había hundido también ese día. Un barrio de Barcelona. Bueno, a partir de las 9:20 vamos a hablar con José Domingo. Él es el presidente de Impulso Ciudadano y, por cierto, es una de las personas que colaboró en la realización de este libro, Los catalanes sí tenemos rey, de Sergio Fidalgo y de Antonio Robles, en donde, bueno, pues diferentes personalidades del mundo de la sociedad cívica catalana, entre ellos, por ejemplo, José Domingo, hablan de eso, del rey de España en Cataluña. Y el artículo que escribe
escribe, o la referencia que escribe Domingo, habla de la desborbonización, de cómo poco a poco las diferentes iniciativas que tanto en el Parlamento catalán como por ejemplo en el Ayuntamiento de Barcelona lo que han tratado a lo largo de todos estos años es borrar la huella de los Borbones, borrar la huella del rey, de nuestro jefe del Estado en Cataluña. Y por ejemplo, Impulso Ciudadano recientemente recurrió a los acuerdos municipales que en el Ayuntamiento de Barcelona habían quitado los nombres, por ejemplo, de la avenida del Príncipe de Asturias y de Borbón, al considerarlos contrarios, por ejemplo, a la Constitución, ¿no? Es verdad, uno pasea por Barcelona y las referencias a los reyes han desaparecido, a las referencias al jefe del Estado, ¿no? A las referencias, en definitiva, a España. Y José Domingo es una de las personas que colaboran en este libro, Los catalanes sí tenemos rey. Con él vamos a hablar a partir de las 9:20. Por cierto, que en esta iniciativa, en este recurso, esta solicitud extrema que han solicitado todos los partidos en la oposición para que comparezca el consejero de Sanidad, no está el Partido Socialista de Cataluña. No está Salvador Illa. Es que Salvador Illa no quiere saber lo que se le preguntó a esta enfermera andaluza que trabaja en el Vall d'Hebron, forzándola de manera violenta, además un interrogatorio de 50 minutos en catalán, de manera agresiva, atemorizándola, preguntándola por su situación laboral. Además, un ex representante de la UGT. ¿No quiere saber, el PSC no quiere saber, Salvador Illa, qué es lo que sucedió en ese interrogatorio policial extremo al que fue sometido esta trabajadora del Hospital Vall d'Hebron? Bueno, yo creo que algo debería estar interesado el líder del Partido Socialista de Cataluña. Bueno, la aprobación, desde luego, de los regadíos en Doñana es un tema importante y es un tema de calado. Y es un tema de portada. De hecho, es un tema de portada hoy en el diario El País. Claro que una compañía como Ferrovial, una de las compañías constructoras punteras de nuestro país a nivel internacional, que está a punto ya de cerrar la maleta para irse a los Países Bajos, para huir, mejor dicho, a los Países Bajos, o con 100 violadores más en la calle y 1000 a punto de estarlo porque les han bajado sus penas. Quizá estos no sean asuntos para llevarlos a las portadas de los diarios, tampoco. Bueno, no, con todo esto vamos a centrarnos en Doñana, a la ampliación de esos regadíos y a lo que sucedió ayer en el Parlamento de Andalucía. Vamos, no hace falta ser periodista, y todos los que me están escuchando seguro que son conscientes de ellos, para saber o para elegir entre todas las informaciones y noticias que se han producido en las últimas horas en España, con cuál abrirían ustedes un periódico si fuesen el editor y el director de ese periódico. Bueno, es una pregunta que les traslado a esta hora de la mañana, a las 8:10 de la mañana. Si ustedes fuesen el director de un periódico, ¿con qué noticia abrirían hoy? ¿Con la ampliación de los regadíos en Doñana? ¿Con la puesta en libertad de otros 100 violadores? ¿Con la próxima puesta en libertad de otros 1000 violadores gracias a una ley que ha promulgado este gobierno? ¿Con la salida de España inminente de una de las principales compañías constructoras, como es el caso Ferrovial? ¿O con la ampliación de los regadíos en Doñana? Ojo, con la implicación que esto tiene y con la trascendencia que esto tiene. Pero, ¿con qué información abrirían ustedes? Y sé que muchos de ustedes, que los que me están escuchando, no son periodistas, pero no hace falta serlo para saber, ¿no? Para tomar una decisión. En fin, bueno, yo me quedo desde luego con la descongelación de esas cifras que de manera sorprendente han estado durante semanas criogenizadas. 760 eran los violadores, agresores sexuales, pederastas que habían visto beneficiados por la ley del solo sí es sí y que de repente, debido a esa, digamos que actualización, ese refresco de las cifras que da el Consejo General del Poder Judicial, se han visto aumentadas en mucho, alcanzando ya el millar. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, Miguel Ángel, primero lo que me gustaría preguntarte es ¿cómo se produce, digamos, esta actualización de las cifras? ¿Por qué se produce esa actualización por parte del Consejo General del Poder Judicial? Es el segundo que se produce. ¿Y por qué durante estas semanas de atrás estas cifras, crees tú, han estado congeladas?
Bueno, pues Rosana, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial pues decidió, ¿no?, hace un par de meses, después de ver las cifras de los excarcelados y también de todos los condenados que se estaban viendo beneficiados por la ley del solo sí de Pedro Sánchez e Irene Montero, pues ir, digamos, dando las cifras oficiales más o menos con una periodicidad mensual. Es verdad que esta última actualización ha tardado más de lo debido porque ha pillado de por medio la Semana Santa y digamos que durante 10 días o 2 semanas se ha retrasado. Sin embargo, Rosana, aquí la cuestión es que desde el bloque izquierdista del CGPJ y del suplente de Carlos Lesmes, que es Rafael Mozo, ha habido un intento de no dar a conocer los datos o incluso con la periodicidad que se ha establecido de forma extraoficial de dar estos datos de una vez al mes. Como digo, hay cierto malestar en el propio CGPJ porque consideran que esa línea marcada por el bloque izquierdista en realidad lo que pretendía era ocultar los datos, es decir, un ejercicio de opacidad absoluta para no dar a conocer los datos que, como decimos, ya están llegando al millar los condenados que se han visto beneficiados con rebajas de condena y, por otro lado, ya lo que es una realidad, Rosana, 103 violadores de mujeres y niños que ya están en la calle por la obcecación, por esas decisiones mal tomadas que no quisieron escuchar a los jueces del gobierno de Pedro Sánchez. Y como nos decías, son datos que tampoco están actualizados, digamos, al 100%, porque todavía quedan por añadir, ¿no?, a esta lista tanto de beneficiados como de pederastas, violadores, agresores sexuales que ya están en la calle de su pueblo, en la calle de su ciudad, en la calle de su barrio, en libertad, ¿no? No están del todo actualizados. Así es, Rosana. Los datos que facilitó ayer el Consejo General del Poder Judicial, aún falta por recabar los datos actualizados de 4 audiencias provinciales y de 4 de tribunales superiores de justicia, entre ellos, por ejemplo, el de Castilla y León y el de Andalucía. Con lo cual, pues Dos no de los más descartemos, numerosos, Rosana. claro, dos de los más numerosos. Efectivamente, con lo cual no podemos descartar pues que en las próximas fechas, en los próximos días o en la próxima actualización ya, pues rebasemos ya de facto esos 1.000 casos y, por supuesto, ese centenar, ¿no?, de excarcelados. Pero es que hay un dato, Rosana, que preocupa especialmente en el seno del Consejo General del Poder Judicial, y es el número de pederastas violadores beneficiados que están siendo excarcelados y que están viendo rebajada su condena. Simplemente han podido computar hasta ahora los datos de las sentencias revisadas en el Tribunal Supremo, Rosana, y el 70% de esas revisiones de condena han beneficiado a pederastas violadores. Como digo, este es el dato que ahora mismo preocupa más en el Consejo General del Poder Judicial, porque obviamente los menores son los más vulnerables, y ahí está ese dato. De momento, el 70% de los beneficiados por las sentencias revisadas en el Supremo pues han sido violadores pederastas, pero es que el CGPJ precisamente va a trabajar en detallar y en desglosar el total de violadores pederastas en toda España que se están viendo beneficiados pues dentro de ese número, ¿no?, del millar y de ese centenar de excarcelados. La verdad es que se le ponen a uno los pelos de punta escuchando las cifras que estás dando y lo que nos estás contando. El 70% de estos beneficiados son pederastas. Luego, claro, vendrá Victoria Rosell, que es la responsable, recordamos a todos los oyentes, de la violencia, digamos, de este tipo, ¿no?, en nuestro país, o la ministra de Igualdad, y hablará de los fachas con toga. Bueno, la mayoría de estos jueces son mujeres, hay que decirlo. Efectivamente, la mayoría son mujeres y precisamente pues ahora mismo, Rosana, quizá el próximo hito que va a haber es ese pleno, ¿no?, que va a celebrar la Sala Penal del Tribunal Supremo 2 días en el mes de junio, después de las elecciones. Hasta ahora, digamos que el Tribunal Supremo lo que había hecho era
revisar las sentencias de las audiencias provinciales y de los TSJs que habían aplicado la ley anterior, y el Supremo, digamos, que las revisaba aplicando la ley de Irene Montero y de Pedro Sánchez. Ahora lo que se quiere sentar bases en ese pleno del mes de junio es que ya se van a revisar las sentencias de las audiencias provinciales y de los TSJs que ya han aplicado desde el inicio las rebajas de la ley de Irene Montero y de Pedro Sánchez, y como es verdad que la jurisprudencia y la doctrina inicial que está siguiendo pues en principio todos los tribunales es aplicar la norma que más favorece al reo y que por tanto es la ley del solo sí es sí, también es verdad pues que algunos tribunales están teniendo criterios distintos a la hora de aplicar la ley del solo sí es sí, y precisamente con ese objetivo la Sala Penal del Tribunal Supremo convoca ese pleno para el mes de junio para unificar criterios y que no pues que haya pues una mejor actuación por parte de los tribunales de toda España cuando lleguen pues esos recursos en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, los casos continúan ahí. Aquí lo hemos contado en muchísimas ocasiones, ¿no? Que la ley ya está aplicada y que a pesar de las enmiendas que se quieren introducir, el daño ya está hecho y esto es irrevocable. Eso es. Quizás sea aventurarse demasiado, Miguel Ángel, pero es cierto que siempre que hemos hablado de estos delitos contra la libertad sexual y sobre todo a aquellos que afectan a los menores, ¿no? En el caso de los pederastas, de los agresores sexuales, se habla de un modelo como es el modelo, por ejemplo, estadounidense, donde existen unos listados de pederastas y de agresores sexuales donde el ciudadano sabe si su vecino de enfrente es un pederasta o es un violador. Es decir, yo vivo en un piso donde tengo una casa desocupada enfrente que de repente es alquilada por un señor. Yo en los Estados Unidos sé si ese señor es un pederasta y mis hijos pueden estar en peligro. Esto siempre es un debate que se ha abierto cuando surgen estas cuestiones o estos delitos. Sin embargo, no sé si en España realmente es algo que a nivel policial y a nivel judicial podría valorarse o llevarse a cabo ahora, dados las circunstancias, ¿no? Y las consecuencias de la aplicación de esta ley. Miguel Ángel, ¿tú qué crees? Pues la verdad es que, Rosana, en los ámbitos judiciales sí te podría decir que no se está hablando ahora mismo de ese debate. Es verdad que en los últimos meses, precisamente a raíz de las catastróficas consecuencias de esta ley, ha salido en varios medios de comunicación, ¿no? Ese debate, ¿no? De que se conozca exactamente al detalle en esos listados. Ahora mismo es verdad que a nivel judicial no se ha planteado ese debate. Obviamente ahora mismo la mayor preocupación, ¿no? que existe entre los jueces es que el gobierno se ponga las pilas cuanto antes, que no se entiende, ¿no? Que después de estar advirtiendo antes y luego ya una vez que ha entrado en vigor se empiezan a ver las consecuencias, el Ejecutivo esté tardando tanto en aprobar esa contrarreforma de la ley del solo sí es sí, y las consecuencias que está trayendo, como tú bien decías, esto ya la contrarreforma de la ley de Irene Montero y Pedro Sánchez solamente se verá en los futuros violadores. Los que ya han violado hasta ahora se van a seguir beneficiando con la ley del solo sí es sí, y ahora mismo pues los jueces lo que no acaban de entender es esa tardanza del gobierno cuando en otros asuntos pues lo solucionan por la vía rápida, con una tramitación express, y sin embargo con esto llevan semanas y semanas, el contador sigue aumentando y eso ahora mismo esa es la máxima preocupación y la indignación en los jueces. Una última cuestión, no sé si me la puedes responder, si tienes información al respecto. Tenemos 103 violadores, agresores sexuales que ya están en libertad, que están en las calles, como digo, de su pueblo, de su ciudad, de su barrio. ¿Se conoce o se sabe si alguno de estos violadores o agresores sexuales ha intentado volver otra vez a violar, a agredir sexualmente a alguien? ¿Se conoce, Miguel Ángel, si estos agresores sexuales están siendo de alguna manera vigilados de una manera especial por parte de las fuerzas policiales? Pues la verdad es que, Rosana, a mí no me consta esa información, ni que haya seguimiento por un lado, ni por otro lado que haya dado tiempo, por lo menos al menos ahora mismo, a reincidir. Lo que está claro es que tristemente va a suceder eso, va a reincidir, y yo creo que ese va a ser precisamente, Rosana, el próximo pilar, el próximo contador que habrá que seguir, y es de aquellos excarcelados y beneficiados
por las rebajas de la ley de Irene Montero y Pedro Sánchez, ¿cuántos han reincidido? Y yo creo que eso va a ser el próximo contador que se va a tener que seguir a nivel periodístico y judicial, ¿no? Porque obviamente, por tristeza, lamentablemente va a suceder, va a suceder. Sí, va a suceder porque está absolutamente demostrado que la mayoría de estos delincuentes, y estoy recordando ahora mismo la tragedia, ¿no?, del niño del Lardero, ¿no? Estos delincuentes vuelven otra vez a reincidir, ¿no? Es muy y lo complicado. Que sucedió, Rosana, pues con la doctrina Parot, ¿no? Que salieron a la calle muchísimos violadores y, como digo, después de la excarcelación de esos violadores, pues pocas semanas o meses después la noticia era que el violador que había salido hace 3 meses había vuelto a reincidir. Obviamente esto acabará sucediendo y, como digo, esa será la siguiente estadística que, por tristeza, por desgracia, vamos a tener que seguir. Bueno, pues Miguel Ángel, seguiremos muy atentos a tus informaciones. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Rosana, un abrazo. Bueno, pues esta es una de las noticias del día, desde luego para nosotros una noticia de cabecera, de primera línea, con Sergio Heras y con Vanessa Vallecillo a las 8:23 de la mañana, 7:23 en Canarias. Vamos a abordar otras. Y otra segunda noticia que podría ser de cabecera es lo que va a suceder a partir de las 12:30 en esa Junta de Accionistas de Ferrovial. Vanessa, buenos días otra vez. Buenos días, Rosana. Allí se va a decidir si la compañía se traslada a los Países Bajos. Ayer a esta misma hora se daba casi por hecho que el traslado no se iba a producir, pero hoy prácticamente todas las informaciones sí lo dan por hecho. Los accionistas minoritarios respaldan a Ferrovial, según cuenta hoy ABC, y así lo dejarán claro en esa junta. Pesa mucho la decisión del Fondo Soberano de Noruega de apoyar el traslado y empuja a los fondos estadounidenses con presencia en las constructoras BlackRock y Vanguard, que también van a dar el visto bueno. Mientras tanto, desde el Gobierno intensifican las amenazas. María Jesús Montero y Félix Bolaños. Estudiada la legislación con detalle, no hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestiones que después posteriormente puedan llamarse a engaño. Eso es lo que se ha hecho, creo que entra dentro de las relaciones correctas que ocurren entre el Gobierno y entre la empresa. Que los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad de las ventajas y de los inconvenientes de las decisiones que adopten. Según publica Voz Populi, la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra los ataques a Ferrovial para determinar si limita la libre circulación y el libre establecimiento en la Unión Europea. Precisamente a la libertad de empresa aludían el popular Elias Bendodo y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Sánchez entiende que todas las instituciones del Estado, que las empresas con algún tipo de participación pública o incluso, lo que estamos viendo hoy, las empresas privadas, pueden y deben ser ocupadas por militantes socialistas, por personas afines. Creo que hay que, por encima de todo, respetar la libertad de las decisiones que tome la empresa. Y a partir de ahí, todo lo que signifique, me estáis preguntando, la palabra presión. Hombre, yo creo que la palabra presión no es la adecuada. Bueno, quizá porque la palabra adecuada sea amenaza, ¿no? Porque aquí lo que se ha hecho es amenazar directamente a la compañía. Si se van, aténganse a las consecuencias, que si no las hay nos las inventamos, da igual. Bueno, y ahora sí que sí, nos vamos a Andalucía, pero fíjense ustedes que la noticia, aparte de estar lógicamente en esa decisión, ayer en el Parlamento andaluz por mayoría se aprueba ese aumento de los regantes para Doñana, en la declaración, ya no en el hecho de la aprobación ayer en el Parlamento de Andalucía, y bueno, en esa escena absolutamente ridícula, ¿no?, de la diputada andaluza con el vaso de arena echándolo sobre el escaño del presidente de la Comunidad de Andalucía, y la reacción del presidente del Parlamento diciéndole a la señora parlamentaria que se compre un mono si se quiere divertir. Bueno, en fin, y ella súper ofendida porque le han dicho que se compre un mono. Bueno, todo esto es como de broma, ¿no? Absolutamente. Pero es que fíjense ustedes en el tono que emplea Teresa Rivera para referirse al presidente de la comunidad autónoma más poblada de España, que es Andalucía, al señor Juan Manuel Moreno. Si esto lo dice
una señora o un señor de otro signo político, hoy eso también sería portada de los periódicos, pero no, lo ha dicho la ministra socialista del gobierno de Pedro Sánchez, Teresa Rivera. Sí, ha tachado a Moreno Bonilla de señorito al tiempo que Pedro Sánchez advertía de que Doñana no se toca. Sin embargo, en el pasado el PSOE se abstuvo en esta cuestión para evitar un enfrentamiento con sus alcaldes antes de las elecciones. Moreno Bonilla asegura que el agua se extraerá de un trasvase que habrá que construir para tal fin y no del parque natural, como denuncian científicos y ecologistas. Entre los regantes, la balanza se decanta por la ley del gobierno andaluz y en 4 de los 5 pueblos afectados han votado a favor. La Comisión diga que si no se cumplen determinados requisitos de confianza en el Estado de Derecho, porque consideran que hay una provocación, un desafío frente a lo que dicen las instituciones europeas, bloquee el acceso a fondos. Tampoco le importa, entiendo que tampoco le importa. Alguien va a tener que resolver esa papeleta. Así que yo creo que desde su pequeña esquinita y de su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso a los onubenses. Andalucía. No las tememos porque vamos a explicarle las cosas de manera correcta. Ni una sola vez el Gobierno de España nos ha llamado para negociar. Ni una sola vez el Gobierno de España se ha sentado en una mesa para hablar. Y mientras, ¿qué está pasando? Que tiene a una provincia encendida. Bueno, es que el Gobierno de España y el presidente del Gobierno ni se sienta con nadie a negociar, ni tampoco coge el teléfono a nadie. 44 días sin coger el teléfono al máximo responsable de Ferrovial, a Rafael del Pino, que lleva 44 días tratando de hablar con el presidente del Gobierno, entiendo que para explicarle los motivos, las motivaciones de su decisión de trasladar la compañía a los Países Bajos. En fin, que hasta hora de la mañana, a las 8:28, sinceramente me voy a tomar un Ibudol. Bueno, que yo estoy haciendo la declaración de la renta, que tengo muchísimas dudas, es que cada casilla es una duda. ¿Cómo puedo solucionar? Es como desactivar una bomba, el cable rojo o el azul. Sí. Bueno, pues tenemos solución, Rosana, y se llama Legalitas. Estamos ya en plena campaña de la declaración de la renta y nos preguntamos todos si hay alguna novedad de la que nos podamos beneficiar. Y seguro que estoy poniendo todas las deducciones y las desgravaciones a las que tengo derecho. Bueno, este año llama a Legalitas antes de hacer tu declaración para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Hazme caso. Y si quieres también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Así que hazte de Legalitas en el teléfono gratuito 900 100 665. 900 100 665. Y por ser oyente de radio te vas a ahorrar un mes, el primer año. Así que Legalitas y sigue con tu vida. Bueno, pues sí, me has dado una solución. Yo creo que ya estoy más tranquila. Vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con todos nosotros para escucharles a partir de las 9:40 aproximadamente. Hoy con Silvia. Pues están muy participativos. Te lo adelanto porque lanzabas una pregunta tú hace unos minutos. ¿Qué llevarían los oyentes a portada si tuviesen la posibilidad de editar un periódico? Y madre mía, has abierto la caja de los truenos. Son muy participativos y tienen mucho espíritu periodístico, podríamos decir. La verdad es que tienen un toque. Bueno, pues les vamos a animar a que sigan mandándonos mensajes y, por supuesto, ya poniéndonos muy serios, se han actualizado después de un mes las cifras de pederastas y violadores que se han quedado en la calle o se han visto beneficiados por la ley suelta a violadores. Nos comentaba ahora Miguel Ángel Pérez, el 70% de esos 103 violadores que se han quedado en la calle son pederastas. Bueno, queremos saber la opinión de los oyentes y por qué creen que el Gobierno está ralentizando ese proceso de reforma. No tiene mucho sentido, parece, a un mes y medio de las elecciones. Bueno, o sí, o todo el sentido del mundo. Al final, si te vas del Gobierno y no tienes que hacer absolutamente nada, bueno, tú le dejas el marrón al que venga detrás. Desde luego, el marrón ya está, porque como nos explicaba también Miguel Ángel, y aquí lo hemos reiterado, la ley que se promulgue a partir de ahora, después de que se debatan esas enmiendas a partir de la semana que viene en el Congreso de los Diputados, se va a aplicar a los nuevos violadores, no a los que ya lo han hecho y ya están en prisión y lo que están es revisando esa condena a la baja en la mayoría de los casos. Bueno, pues es un tema para abordar, claro que sí. El daño está hecho, desde luego, Rosana. 648 91 92 60. Bueno, que nos vamos a la tertulia con Luis Herrero, Julián Quirós y con Tomás Cuesta. Es la mañana. Es radio.